Buenos días, bienvenido de nuevo a la Edad de la Experiencia. Estamos ya en campaña electoral. El próximo domingo, 17 de mayo, alrededor de 6,5 millones de andaluces podremos votar y decidir quiénes nos representarán en el Parlamento y, por tanto, quién será nuestro presidente del Gobierno para los próximos 4 años. De esos votantes, casi 1,5 millones son personas mayores de 65 años. Por eso hoy vamos a dedicar este programa a hablar de mayores y política, y lo vamos a hacer desde varios puntos de vista. De su participación directa, como el caso de María Luz, una mujer malagueña que ha decidido ser la candidata de un partido que se llama Por un Mundo Más Justo. Mariluz, que hoy estará con nosotros, tiene 90 años y está totalmente volcada en esta campaña. Como ella, seguro que hay otras personas que se han acercado a la política cuando ya han dejado su actividad profesional. Pero aparte de ellos, todos los demás mayores andaluces merecen también que se les escuche y se atienda a sus preocupaciones y demandas. Su voto es tan válido como el de los demás y además comprenden mucho mejor la gran importancia que tiene votar, poder elegir, y por eso suelen ser más reflexivos. Y ahí se plantean varias preguntas. ¿Se sienten escuchados? ¿Se sienten representados o simplemente cortejados en campaña? Porque no es lo mismo dirigirse a los mayores como un bloque uniforme, hablando solo de pensiones o dependencia, que entender la diversidad que hay dentro de este colectivo. No es lo mismo verlos como destinatarios de políticas que como ciudadanos activos con voz propia. En esta campaña andaluza vemos promesas, vemos cifras, vemos titulares, pero quizá falte algo más profundo, una conversación real sobre el papel de las personas mayores en nuestra democracia. No solo como electores a los que convencer, sino como protagonistas de pleno derecho, porque hablar de mayores no debería ser hablar solo de cuidados o de pensiones, debería ser hablar de participación, de dignidad y de influencia, de cómo queremos que sea una sociedad que además envejece. Así que hoy vamos a detenernos ahí, vamos a mirar la campaña de las elecciones andaluzas desde esa perspectiva. Bueno, empezamos este segundo bloque. Ya les he contado que le íbamos a dedicar a mayores y política. Está sentado aquí conmigo Carlos Pérez, que nos acompaña a veces. Él es fundador, fue empresario durante 35 años y cuando ya dejó de trabajar se le ocurrió fundar Senior TIC, que es una plataforma, una especie de asociación que lo que hace es ayudar a la transformación digital de los mayores. Conjugar longevidad con tecnología. Nuestro... Muy bien. Bueno, pues Carlos está aquí porque ellos se han pringado, se han involucrado directamente en la campaña y han hecho como una especie de manifiesto, como una especie de dossier en el que le preguntan a los políticos por determinadas cosas. Sí. Vosotros sois unas personas activas en política, aunque realmente no os presentáis a ninguna elecciones. Bueno, activo todo el mundo que interviene en la sociedad y que se relaciona con el poder, por de alguna forma interviene en la política, ¿no? No, eso no quiere decir que seamos partidistas, ¿no? Sí. Entonces, nosotros lo que hemos hecho simplemente es unas preguntas a ellos sobre unos temas que nosotros estamos trabajando. Se le podría haber preguntado muchas más cosas, pero a aquellas cosas que nosotros estamos tratando de lanzar para adelante, pues ha sido las preguntas que le hemos hecho. No ha sido ningún manifiesto y se ha hecho a las cuatro formaciones principales. ¿Os habéis sentido escuchados? ¿Cómo os han recibido? ¿Cómo ha sido eso? ¿Os han recibido o no? ¿Os lo habéis mandado? Todos nos han dicho que lo mandáramos por correo y que ya nos contestarían. Entonces todavía ha pasado poco tiempo, esperemos que nos contesten y también esperamos que no nos contesten, o sea, que hagan lo que quieran. ¿No? En realidad, nosotros la pregunta, como la hemos hecho públicamente a través de nuestra web, pues también es una reflexión para nosotros mismos, me refiero a los mayores, sobre qué nos planteamos y qué necesitamos plantear a la política, ¿no? A los partidos políticos. ¿Vosotros creéis que los mayores se sienten escuchados o sentís escuchados cuando entramos en estas fases de la campaña política? Yo decía al principio que muchas veces a los mayores se les considera un número, ¿no? Se le hace una serie de propuestas ahí un poco a medida para conseguir el voto y luego ya todo el mundo se olvida de ellos. Yo creo que nos tienen bastante en cuenta. Primero porque somos muchos, porque además solemos votar, es decir, ir a votar, también porque somos un colectivo
que alrededor nuestro hay muchísimas problemáticas, están las pensiones, está la sanidad, el consumo de la sanidad, es decir, que hay muchos temas. Entonces yo sí creo que nos tienen en cuenta. Otra cosa es que si en ese tener en cuenta podrían hacer algo más, y sobre todo lo que falla, a mi entender, es la perspectiva que ellos tienen del mayor, o la perspectiva que ellos comunican que tienen del mayor. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que se está viviendo una revolución grandísima, que es la de la longevidad. Vivimos muchos años, vamos a vivir muchos más, vamos a por los 100, y eso ha cambiado la sociedad. ¿Qué pasa? Que los mayores no son los mismos que antes. Es decir, nosotros, cuando ya estamos en esta longevidad, no estamos despidiéndonos de la vida, sino abordando una etapa en la cual se da una característica muy concreta, que es que nosotros tenemos, además de años, experiencia, tenemos actividad. Por cierto, somos los que tenemos más patrimonio de todos, y por lo tanto yo creo que eso no. ¿Por qué? Porque cuando ellos nos miran como aquella parte de nosotros que también existe, que necesitamos amparo, auxilio por dependencia. Es decir, no, los mayores, hay muchísima gente activa, muchísima gente. Y yo creo que nos tienen en cuenta, porque en realidad es un colectivo que sí reflexiona y que no tiene tanto... que si te hacen alguna cosa, no votas, o votas otra cosa. Entonces, bueno, yo creo que tenéis la libertad absoluta, porque sí, ya no le debéis nada a nadie, y la vida está conseguida, digamos, ¿no? Sí, sí. Y yo decía también al principio que también es una votación reflexiva, porque esa experiencia de vida, esa edad de la experiencia de la que hablamos en este programa, también a vosotros tenéis esa perspectiva de cuando en este país no se votaba, no había libertades, y que todo esto se ha ido consiguiendo poco a poco. Los jóvenes ahora mismo no son conscientes mucho de eso. Sí, hombre, yo creo que lo que más podríamos decir de nuestra generación en la política es que nosotros llegamos a un consenso. Es decir, nosotros fuimos capaces, en un momento determinado de la historia, la transición, en la transición, y eso fue el consenso, el consenso, perdona. Y eso tuvo un peso no solamente aquí, en el mundo, ha sido ejemplarizado, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues una de las cuestiones que debíamos seguir abordando a través de esa experiencia es que, oye, las cosas se pueden hacer sumando y no tanto restando, o decir yo tengo razón, tú tienes razón. Señor TIC está por plantear cuestiones positivas, y que además esas cuestiones positivas sean hechas por el mayor número de gente y le beneficien al mayor número de personas. Entonces estamos por sumar, digamos. Sí, y vas a estar acompañado, tenemos que decirlo, ha habido un problemilla técnico, sí, y no puede ser, pero teníamos previsto estar con María Luz Gómez, que es una persona de Málaga que tiene 90 años y es candidata por Málaga a un partido, es cabeza de lista, con lo que eso supone, bueno, pues de participar en una campaña electoral, que es una cosa dura. Sí. ¿Cómo ves estas iniciativas? ¿Qué te parece? A mí me parecen bien, ¿no? Además son iniciativas, más que llevarnos la atención, es lo que va a pasar cada vez más en esta sociedad, es decir, que hay muchísimo, o estamos en la media, como se ha dicho antes, que eran los 85 años, pero vamos para los 100, entonces se van a dar estos tipos de cuestiones, se va a dar con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque la longevidad es muy diferente a la que habíamos visto, y el caso es que nos actualicemos la visión que tenemos de esa longevidad para, bueno, pues armonizar correctamente la sociedad, para articularla de una forma más óptima, ¿no? Señor TIC, por centrarnos un poco, bueno, aunque te quería plantear también antes, a raíz de esto que estamos hablando de María Luz, a veces los mayores, como es su caso, ¿os sentís un poco como reclamo? O sea, de decir, bueno, ponemos a una persona mayor en unas listas para que el colectivo de mayores, que es muy grande, se sienta representado, pero en realidad no es importante. Bueno, no conozco la lista de bueno, ella va sí, uno por un sí, partido que, bueno, no tiene sí, perspectivos de sacar parlamentarios. Los demás partidos, lo que nos quejamos es que hay pocos políticos
políticos mayores. Es decir, y por lo tanto en las listas no creo que haya muchos, no he hecho... no los hay. No los hay, son todos de una determinada edad, con lo cual yo creo que es una equivocación, porque esa perspectiva que nosotros tenemos, pues es muy amplia y podría ser muy beneficiosa, ¿no? Pero bueno, se trata de mirar... ¿Queréis meteros en política o no? No, en cuanto a partidos, no. Queremos intervenir en la sociedad, es decir, que se cuente con nosotros para, por ejemplo, hacer leyes, para poder hacer, por ejemplo, tecnología, para que cuando se haga una aplicación se piense en nosotros, o una iniciativa de los mayores, se hace iniciativa de los mayores sin pensar en los mayores, de no, es que ya nosotros pensamos por vosotros. No. Es decir, nosotros queremos seguir participando porque nuestro colectivo, incluso en el tema digital, está muy preparado. No todos, no como media, pero sí hay mucha gente preparada, ¿no? Señor TIC, que se desenvuelve en el ámbito de las nuevas tecnologías, una de sus reivindicaciones es poder participar en la construcción de la era digital. Claro. Es un concepto muy interesante, ¿no? Porque es la construcción, parece como que construir algo ya es una cosa como de jóvenes. Y vosotros estáis reivindicando ese papel. Sí, efectivamente, sabemos que la sociedad actual se articula, entre otras cosas, por la tecnología y, lógicamente, para construir esta sociedad pues hay que ser digital, es decir, nosotros queremos ser cultos digitales para construir con todos la era digital, es decir, queremos no solamente tener capacidades tecnológicas, sino esas capacidades emplearlas en la construcción. Hay ejemplos muy concretos, pues por ejemplo, si tú haces unos sistemas de teleasistencia, unos aparatos de teleasistencia, ¿por qué no has consultado a los mayores de cómo son esos aparatos, si son buenos, si son idóneos? ¿Por qué no lo has construido con ellos? Entonces nosotros, en esa construcción que hay que hacer de montones de cosas, en las cuales interviene la tecnología, lógicamente tenemos que estar preparados, ser cultos digitales. Uno de los aspectos son la realización de trámites a través de los medios digitales. Esta es una de las cuestiones que le habéis planteado en esa carta o en esta escrito que les habéis presentado. ¿Qué van a hacer, ¿no? ¿Cómo van a solucionar este tema? Vosotros, ¿cuál es la solución? Porque en esto que le habéis mandado le habéis hecho preguntas, pero vosotros ya tenéis la solución. Sí, claro. Vamos, tenemos la solución, por lo menos tenemos lo que te he dicho, es decir, por lo menos participar, que se nos consulte. Hombre, tiene que ser accesible. La brecha digital, es decir, que los mayores no sean digitales, esto va a durar poco tiempo, según se van incorporando las siguientes generaciones. Pero sí es verdad que hay una parte de nuestra vida que tenemos más dificultades, leemos peor, escuchamos peor, tenemos menos destrezas oculomanuales para dar al botoncito y acertar a darle al botoncito. Entonces, las aplicaciones que se están construyendo tienen que tener en cuenta que hay personas que van a tener menos capacidades y que hay que pensar en esas capacidades, porque a lo mejor saben hacer las cosas, pero no tienen, digamos, las capacidades cognitivas o físicas para poderlas hacer. Entonces, tiene hablabas de la teleasistencia, claro, hablabas de la teleasistencia, y la sanidad es una cosa súper importante en una época como esta, muchísimo más, donde además toda la sanidad está tendiendo a mucha digitalización, y los mayores se quejan también de que no comprenden los procesos, no saben cómo hacer las cosas. En una política ahora mismo tan volcada en esta campaña, la sanidad está siendo un tema estrella, pero a nadie se le ha oído hablar de esto. Sí, hombre, a nosotros nos conviene la digitalización. ¿Por qué? Porque nos facilita la vida. Es decir, figúrate el peñazo que es ahora ir a sacarte cualquier papelito al centro de salud y no poderlo hacer digitalmente. No se puede hacer si hay una aplicación, pero esa aplicación pues siempre te dice que no hay plaza, que no hay... Entonces,
Bueno, eso pasa a los mayores y a los jóvenes. Sí, sí, a todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienen que las aplicaciones tienen que ser accesibles. Y para que sean accesibles tienen que tener esa perspectiva y también probarlas con la gente a las cuales va a ir destinada. Entonces, los mayores en gran parte son grandes consumidores de la sanidad y tendríamos que estar ahí. Están haciendo cosas, no te digo que no, yo creo que están haciendo cosas todo el mundo. El tema de la sanidad es muy complejo en Andalucía, además, porque es muy grande. Están haciendo cosas, pero yo creo que insuficiente y sobre todo sin participar el usuario. La participación del usuario nosotros creemos que es fundamental. Hay otro área que nosotros lo sabemos por este programa. Hay gente mayor que decide estudiar cuando se jubilan, cuando ya tienen tiempo y tal. El mundo de la educación también está muy digitalizado, o tiende además mucho a digitalizarse. Hay mucha clase por videoconferencia, hay muchas aplicaciones que te tienes que matricular a través del ordenador y tal. Ahí, ¿vosotros qué contempláis? ¿Qué se debería hacer? Nosotros tenemos una alternativa, que es la que estamos poniendo en marcha, que es la motivar y autoformar, es decir, llamar a la autoformación. Nosotros creemos que los mayores son bastante mayorcitos para desenvolverse. Habrá personas que tengan unas dificultades, pero en su mayoría tienen las capacidades para autoformarse. Entonces nosotros animamos a que se autoformen y decirles que tenemos todo a nuestro favor, porque tenemos una gran suerte, que la tecnología ha coincidido con la longevidad, y entonces esto es una herramienta, es el bastón de nuestros días. Entonces hay que utilizarlo. Entonces llamamos a la autoformación, a que formen grupos, se autoformen, estudien porque lo tienen, y utilicen sobre todo una cuestión que es la inteligencia artificial. Hoy podemos hablar con las máquinas, es decir, aquella persona que no se desenvolvía puede preguntarle por WhatsApp a esa inteligencia artificial montones de cosas y así ir progresando. Entonces lo que hacemos es animar fundamentalmente y llamar a la autoformación, no a ponerse en un pupitre como si fuera yo, y creo que es factible, y en algunas iniciativas que estamos teniendo pues está teniendo muy buena acogida. Ahora, cuando se conforme el gobierno de la Junta de Andalucía, cuando acaben las elecciones y se cuenten los resultados, y se conforme un gobierno, sea el que sea, ¿qué le gustaría a usted encontrarse con respecto a todo esto que estamos hablando? ¿Algo que los mayores fuese transversal por todas las consejerías, o le gustaría que hubiera una consejería de los mayores? No, yo creo que al mayor se le dé el sitio que debe tener, como a todos. Es decir, no es que nosotros, sino si tú haces cualquier cosa, participación ciudadana. Es decir, consulta a la participación ciudadana, creo que debe ser ahora, y eso tiene dos vías. Una, que la administración lo haga, y que también las personas, nosotros, queramos participar, porque se puede dar de decir, oye, pues a mí que me lo den todo hecho. Entonces, claro, si no participas tampoco te puedes reclamar participación. Yo creo que se van dando las cosas. Hay ya cada vez más colectivos y además el mayor. Ten en cuenta que nosotros, nuestra generación, es la más solidaria. Es la más solidaria. Entonces creemos que sí podemos aportar mucho a todo lo que se va a hacer, y en la sanidad no, es que además somos los usuarios, los principales usuarios. Claro. Entonces, pues le pediría una mayor participación de la ciudadanía, en concreto de nosotros, del señor Tiene, en cuanto a los temas digitales, porque podemos dar una perspectiva. Ten en cuenta que muchos de nosotros fuimos los que fundamos la informática tal como se conoce. Entonces hay en nuestra generación, claro que sí, pioneros que son de nuestra generación.
Muy bien, pues nada, muchas gracias por estar, muchas gracias por entretenerte un poco más, porque ya hemos dicho que nos ha fallado la conexión con esta señora, que seguro que hubiera sido muy interesante, porque hay que tener mucha valentía para presentarse a unas elecciones con 90 años. Sí, no, desde luego. Claro. No, era para traerla aquí, desde luego. Claro, o sea que es verdad que nos ha fallado, pero bueno, lo importante también es que los mayores, animemos desde aquí a todos los mayores a votar lo que quieran, pero a votar, que también es una forma de participar. Sí, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, Pues Carlos. nada, hacemos otro pequeño corte y volvemos con nuestra tertulia, la habitual, para cerrar el programa.